Muy buenos días a todos los hermanos que en esta mañana se conectan a la iglesia en tu casa. Damos la bienvenida y les animamos a que se congreguen en este lugar. Las iglesias ya están abiertas y no hay excusa para no buscar del Señor. Estamos con todos los cuidados y la bioseguridad en este lugar. Y damos la bienvenida a todos los hermanos y decimos que el Rey que nos ha traído permanece y vive para siempre. Amén. Bien, quiero compartir un tema. Y este tema, debido a todo lo que hemos vivido y pasado, no ha sido fácil, ¿cierto? Y aquí hay una imagen que de pronto le hace ver a usted lo que está sucediendo. Que en medio de la tormenta vas a pasar. Pasarás. Es el título de este mensaje. Pasarás. Cuando a nosotros se nos coloca un examen, tenemos dos posibilidades: o pasarlo o quedarnos. Y existe la posibilidad que ese examen se pueda repetir. Y si se repite, entonces tenemos la posibilidad de ¿qué? De pasar. En la vida cristiana hay cosas que pareciera ser que como que es de esta no pasamos. Pero la palabra nos dice que sí podemos pasar. Amén. Y quisiera comenzar en esta hora con una ilustración o una historia. Se cuenta de una familia que se acercó, se fueron de paseo a las orillas del mar. Y esta familia, compuesta por varias personas, abuelos, tíos, se dieron cuenta que se levantaba una tormenta impresionante, muy grande. Y se quedaron allí a observar, aunque dieron marcha atrás, pero observaban cómo las olas del mar sacudían de un lado para otro aquellas pequeñas barcazas y unas que otras más grandes. Y fue tanta la tormenta que incluso aquellas barcas se hundieron o se salieron del mar y se estrellaron contra algunas otras contra la playa. Después de que pasó la tormenta, vino entonces una calma. Vino entonces un momento. Solo se observaron las cosas que dejó ese mar, esa tormenta. Uno de los familiares, especialmente un niño, le preguntó al abuelo: abuelo, me di cuenta que el mar estuvo fuerte, que todas las barcas, unas se hundieron y otras se salieron del cauce. Pero hubo algo que me llamó la atención, dijo el niño. Había una boya. Y por más que fueran las olas y la tormenta, por más fuerte que fuera, no logró tumbar ni hacer caer esa boya. Solo se doblaba de un lado para el otro. ¿Y por qué pasó eso, abuelo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasó allí? A lo que el abuelo le dijo: hijo, es que esas boyas vienen con unas cadenas amarradas y hacia la parte de abajo vienen ancladas, especialmente entre la roca. De tal manera que aunque vengan las olas más grandes y más poderosas, entonces esa boya no se va a mover y no se va a hundir. La aplicación de esta ilustración es la siguiente. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podremos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario en la vida. No existe mayor bendición como la de una perfecta confianza en el Señor. Nuestra fe debe estar anclada en Cristo Jesús. Y aunque vengan las olas, aunque vengan los paros, aunque vengan las enfermedades, aunque vengan las dolencias, si nuestra fe está firme, nada nos moverá. Amén. Nada nos moverá. Y hablando de tormentas que se han levantado, y muy especial el pasaje que se trajo a memoria en momentos difíciles, porque habla de la confianza que debemos tener en el Señor, ¿cierto? La palabra nos habla de unas tormentas, porque las tormentas se levantan cuando uno menos se los espera. Aquí, en la palabra del Señor, encontramos algo muy especial que sucedió, Evangelio, según San Marcos capítulo 4, versos 35
hasta el 41. Dice de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Interesante palabra. Todos en algún momento hemos salido de un lugar a otro con el deseo de llegar al punto donde nosotros nos hemos propuesto. Ejemplo, me propongo ir a Bogotá. Y el deseo de uno es trasladarse de un punto al otro. Pero lo que pasa es que cuando uno va en el camino, uno no sabe qué se le va a presentar. A veces una varada. ¿Qué más se puede presentar? Trancón. Y ahora con estos paros, pues, ya no se sabe. Se presentan muchas cosas, ¿verdad? En el camino al cual nos hemos propuesto ir. A veces hay cosas que interrumpen que es imposible pasar. Pero en la vida también se nos presentan circunstancias que hacen que no podamos pasar. Pero el mensaje de esta mañana se llama: pasarás. A pesar de la tormenta, todos nosotros vamos a pasar. Amén. Y es la promesa que el Señor nos hace, que vamos a pasar al otro lado. Pasar al otro lado es lograr el objetivo de llegar a un puerto seguro, a lo que nos hemos propuesto. Pasar al otro lado es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un camino que está por delante en nuestras vidas. Y ese camino allá nos está esperando, y ese es el propósito de parte de Dios. Y allá vamos a pasar. Y les digo de una vez: pasarás. Pasarás. A la luz de este pasaje, nosotros encontramos 3 maneras en que nos enseña a pasar. Porque, ¿sabe? Así como lo que leímos, nuestro Señor ayudó a sus discípulos a pasar al otro lado. De igual manera, Él nos puede ayudar a nosotros a pasar esta tempestad que se ha levantado. Gracias por su fe, pero yo creo que Dios nos va a sacar adelante en medio de esta tempestad que se ha levantado, porque esta tempestad ha sido bien dura. Bien lo decía esta mañana el hermano Raúl al empezar el tiempo, de que se han levantado cosas duras. Pero vamos a pasar en el nombre de Cristo Jesús, porque Él no ha prometido y Él ha dicho que pasaremos. Lo primero que entendemos de este mensaje es que pasar se convierte en una transición. Es decir, estar de un punto A un punto B es una transición. Eso indica que no nos vamos a quedar en un mismo lugar, sino que vamos a avanzar, vamos a ir a otro lugar. Amén. Transición, trasladarse, transportarse. Por lo tanto, pasar es transición. Empieza el pasaje diciendo: aquel día. La pregunta sería: ¿cuál día? Ese día que estaba enseñando el Señor Jesús, estaba dando una predicación a sus discípulos, más una multitud estaba haciendo una enseñanza. ¿Qué les estaría enseñando? Si observamos en los pasajes anteriores, estaba enseñando acerca de fe. Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dirías a aquella montaña: muévete, y la montaña se moverá. Amén. ¿Qué les estaba enseñando? Estaba dándoles una lección práctica, una lección
por decir algo, una predicación, una promesa que había. Y dijo que aquel que tuviera fe, así sea una fe pequeñita, el Señor la iba a premiar. Y él estuvo todo el día enseñando. Dice la palabra, y él estaba parado ¿en dónde? ¿Dónde estaba enseñando? En el mar, quizás, a la orilla, parado en una barca. ¿Cómo estaba la barca? Quieta. Nótese lo que dice la palabra. La barca estaría quieta, paradita, bien allí. Y entonces el Señor Jesús les dio una enseñanza. Aquel día, pero en aquel día, Él enseñó, estaban sus discípulos. Dice la palabra que Él despidió a la multitud y todos salieron, menos los discípulos, a los cuales les dio una orden. ¿Cuál fue la orden que el Señor Jesús les dio? Gracias, hermano Raúl. Sí, Señor. La orden es para los que estaban y los que se quedaron. Señores, tenemos que viajar y estamos acá y tenemos que pasar al otro lado. Pasemos al otro lado. Es una orden que da el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y aquí por lo visto ellos obedecen a esa orden. Obedecen a esa orden. Cuando somos instruidos con la enseñanza de Jesús, pues viene entonces la práctica, porque el Señor los llevó de la teoría a la práctica. Una cosa es escuchar un bonito mensaje, otra cosa es vivirlo. Una cosa es decir amén, qué mensaje tan bonito, y otra muy distinta, que ese mensaje nos toque a nosotros y nos toque pasar la prueba. Eso es muy distinto. Y creo que estamos viviendo estas épocas de tormenta, la cual estamos siendo probados en nuestra fe y siendo probados en lo que hemos sido enseñados. Gracias por su entusiasmo, mis hermanos. En lo que hemos sido enseñados. Nosotros decimos amén a lo que tiene que ver la fe, pero cuando nos toca, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Jesús entonces le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, despidiendo la multitud. Esto nos indica que esta palabra no era para la multitud. Le hubiera dicho a la multitud, a toda esa gente pasemos al otro lado, y le aseguro que no hubieran aguantado. Solamente se lo dijo ¿a quién? A sus escogidos. Y creo yo, mis hermanos, que nosotros somos escogidos de parte de Dios para pasar al otro lado. Usted ha sido escogido o ha sido escogida para pasar al otro lado. Dios es experto en probarnos, pero cuando Él nos prueba, no nos prueba para acabarnos, que aunque pareciera ser que como que esto está para acabarnos. Pareciera ser que no, porque aquí los discípulos vivieron el momento más feo de su vida, por decirlo así. Y dice la palabra que fue tal la tormenta que ya estaban a punto de ahogarse, de perecer esa barca. Ellos llegaron a un punto en que se desesperaron, porque ellos salieron, y cuando uno sale y todo está tranquilo, ¿cómo está uno? Tranquilo, ¿cierto? La vida es así, uno cuando está tranquilo todo pasa, y cuando viene un de repente, algo que uno no se esperaba, uno se desespera y se angustia. ¿Sabe que así le pasó a los discípulos? Ellos estaban tranquilos mientras tanto y vieron dormir al Señor Jesús, y yo creo que cada uno de ellos se hicieron así. Está durmiendo. Claro, las aguas ¿cómo estaban? Tranquilas. Pero dice que cuando caía la noche, cuando oscurecía más, de repente se levantó una tormenta. Y una tormenta, pero una cosa impresionante, grande, fuerte. Y ellos se sintieron angustiados, porque cuando se levantan las tormentas, lo más natural en el ser humano es que nos angustiamos, nos desesperamos. Y de alguna manera lo mejor es buscar al Señor Jesús, que fue lo que ellos hicieron. Dice la palabra allí, Jesús, ellos en Marcos 4:38 hicieron esta oración. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así los discípulos lo despertaron
y le dijeron: Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Bien, llegó un momento difícil, y en el momento difícil no creo que ellos hayan hecho una petición, hicieron fue un reclamo. Porque cuando viene la tormenta, a veces no oramos, reclamamos. Y en lugar de pedirle al Señor, perdónanos, ¿qué ha pasado?, siempre reclamamos. Le decimos: Señor, ¿es que vas a acabar conmigo? ¿Es que me la veló? ¿Es que me tiene a mí en esa circunstancia? Escúcheme, el Señor no les reclamó a ellos. En el momento no les reclamó porque estaban en angustia, ¿cierto? Porque estaban en el momento más difícil, ¿sabe? Cuando somos transicionados, una cosa es hablar de fe, otra muy distinta vivirla. En la prueba muchas veces estamos en lo más oscuro, pero el Señor nos dice que pasemos al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que pasemos al otro lado, de la oscuridad al día, de lo poco, de lo que nos parece tan terrible, vamos a pasar a lo mejor. Pero no tenemos ni dejemos desesperarnos. ¿Sabe? Al observar usted este pasaje, se les olvidó la predicación que ellos habían escuchado. ¿Cuál fue la predicación? Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Se les olvidó totalmente. No pasaron esa prueba. Mas, sin embargo, el Señor no les reprochó. Se levantó y dice la palabra que controló allí el viento, el mar, enmudeció el mar, etcétera, y hubo una paz. Cuando confiamos profundamente en el Señor, aunque vengan las tormentas, el Señor siempre traerá la calma. Muchas gracias. ¿El Señor qué traerá? La calma. Pero déjeme decirle, el Señor Jesús estaba durmiendo. Aquí nos damos cuenta que Jesús está de nuestro lado, en la misma barca, y que a veces nos olvidamos de Él y nos ahogamos en el problema. No pasa así. Creemos que el Señor no nos escucha, que el Señor no tiene cuidado de nosotros, pero no es así. Él tiene cuidado de nosotros. Y Él descansaba porque dijo: a ver si los muchachos aprendieron la lección de fe, de salir adelante de esta, de pasarla. Pero no pudieron hacerlo. Y dice la palabra, le despertaron. Otra circunstancia allí es que le despertaron. No quiere decir que nuestro Dios duerme. Lo que pasa es que Él nos prueba para ver a quién vamos a recurrir o cómo vamos nosotros a reaccionar. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a reaccionar frente al problema? ¿Cómo? ¿Nos angustiamos? ¿Salimos corriendo? ¿Le gritamos a Dios? ¿Le reclamamos? Allí el Señor nos prueba. Y qué fuerte es que a veces nos pruebe así, de esa manera. Él va con nosotros. Y esa es una confianza la cual nosotros debemos tener. Aunque hay oposición, aunque el viento es contrario, una cosa es que si le digo, es que Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Y es una hermosa invitación. En la noche oscura y triste, Jesús está de nuestro lado. En el fuego de la prueba, Él está con nosotros. Solo aquel que es cristiano puede tener la paz con Cristo. Así que en medio de la tormenta debemos recordar lo que dice primera carta a Pedro 5:7, que dice: depositen toda ansiedad, pues Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de usted, Él tiene cuidado de mí. Por lo tanto, aunque venga la oposición, el Señor está con nosotros. Amén, el Señor está con nosotros. Aquí la palabra nos relata entonces que el Señor, producto de todo el día, predicando, sanando posiblemente, dando una enseñanza, y ya iban para el otro lado,
pues lo humano es que nos cansemos. Y Él esperó que los que estaban al lado, sus discípulos, estuviesen a cargo. Pero pues a veces sucede ese tipo de cosas. No pudieron ellos tener confianza en la fe o en la palabra que ellos recibieron, sino que fallaron. Pero algo que sí sucedió y es que ellos estaban a punto de morir. La pregunta sería, ¿ellos murieron? No. ¿Que estuvieron a punto? Sí, pero no murieron. Y yo digo, mis amados hermanos, que aunque pareciera ser que estamos a punto de desfallecer, no vamos a fallecer. No vamos a salir derrotados. Pasaremos. Tú vas a pasar por esa prueba. En el nombre de Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a pasar. Lo tercero que podemos encontrar es que pasar es creer y crecer en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pasar es creer y crecer en la fe. Dice la palabra, y levantándose, Marcos 4:39, Él se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar, silencio, cálmate, y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Cuando se levantan las tormentas, el Señor hace tres cosas especialmente. Y creo que se ha levantado una tormenta muy fuerte. Y Él hace lo siguiente: reprende los vientos. Reprende, y los vientos prefiguran también huestes celestiales en los aires. Por eso se habla de los aires. Quizás el enemigo se quería levantar en contra de los discípulos y de Jesús para acabarlos. Y nada raro tiene que quiera acabar con nosotros. Pero dice la palabra que tenemos toda autoridad, y Jesús se paró a reprenderlos. Dice, aquieta el mar. Ay, hermano, porque cuando se sacuden esos problemas, como que uno no se queda en calma, sino que se agita, se desespera. Y en medio de las tormentas, Él trae paz. ¿Cuántos dicen amén? Él trae paz. Hay momentos en los que Dios pelea por nosotros. Y hay momentos en que tenemos que nosotros levantarnos en fe y pelear la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. Aquí surge entonces en Jesús lo siguiente: después de que pasó esta circunstancia, hubo paz. Ahí sí habló Jesús. En medio del desespero no habló Jesús, pero en medio de la paz les habló. En medio de la agitación, y les dijo lo siguiente: señores, ¿por qué estáis así de amedrentados? Y les dijo una palabra: ¿cómo es que no tienen fe? Y vamos a mirar un poquito en cuanto a nosotros, que muchas veces nosotros fallamos en la fe. Una cosa es oír de fe, una cosa es oír la predicación tan bonita de fe, otra cosa distinta es vivirla. ¿Cuántos dicen amén? Muy distinta. Esa sí que es una prueba fuerte, porque oímos de que si tuviera fe como un grano de mostaza, decimos amén, yo puedo orar y hacer de todo. Pero cuando ya toca, hasta ahí entonces llega nuestra fe y podemos fallar. Mas sin embargo dice, entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Mira el propósito de lo que cuando se habla pasemos al otro lado. Veamos el propósito que Dios tenía. Pasar al otro lado, ¿qué significa? Cuando yo estoy en el lado donde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Predicando en ese día, dando una promesa. ¿Amén? ¿Dónde estaba? Dando una promesa, predicando. Muchas veces nosotros estamos en ese lado, oímos la palabra y la palabra nos impulsa a que debemos pasar. Pero en ese pasar viene una segunda cosa, que viene un viaje. ¿Qué había en el viaje? Un proceso. ¿Qué había en el viaje? Una tormenta. ¿Qué puede presentársenos en nuestra vida? Una tormenta.
¿La esperábamos? No. La esperaban los discípulos. Cuando leímos el pasaje dice que de repente, cuando se levantan esas tormentas que usted no se esperaba, dice, yo no me esperaba esto. Yo he escuchado personas decirle así, yo no pensé que se me viniera esta situación tan difícil. Los años que vivimos, los momentos que vivimos en esta época, nunca pensé que estas cosas se presentaran, pero vinieron. Y el mensaje hoy nos impulsa a que pasemos al otro lado, a que no nos quedemos ahí, quejándonos y diciendo, Señor, es que no tienes cuidado porque me voy a morir. Mire, es un proceso, es una tormenta. ¿Y la tormenta pasó o no pasó? Pasó, porque las tormentas son temporales, los problemas son temporales. La salvación y la vida eterna es para siempre, es eterna, como lo dice la palabra. Y viene una tercera cosa. ¿Qué había del otro lado? ¿Qué había del otro lado? Del otro lado, según el pasaje, y si lo miramos más adelante, dice que el Señor Jesús, el propósito de él era ir a una región llamada Gadara, donde había un joven que estaba endemoniado. ¿Cuál era el propósito de pasar al otro lado? Ir a liberar a un muchacho que estaba endemoniado y estaba mal. Y se quería llevar a sus discípulos, pero en ese viaje se presentó esa circunstancia. Quizás el mismo enemigo no quería que ese joven fuera liberado, pero el Señor Jesús fue en rescate de un joven que estaba atormentado por los demonios, pero que el Señor Jesús fue a liberarlo. Es decir, que había un propósito en el viaje. Preguntémonos lo siguiente en el mismo pasaje. Cuando usted lee el pasaje, el Señor Jesús nunca les dijo que iba a presentarse una tormenta, porque Jesús sabía que iba a venirse una tormenta. ¿Qué tal él les dijera a los discípulos? Señores, vamos a pasar al otro lado, pero les advierto, viene una tormenta. ¿Qué hubieran dicho ellos? A ese Transmilenio no me monto yo. A ese viajecito no voy yo, no va conmigo. Él, el Señor, no nos muestra todo el panorama. No nos va a decir qué va a suceder. Él nos dice, camina porque vas a pasar. No dice nada más, no nos dice qué va a suceder. Él les hubiera dicho, ellos no hubieran andado. Él tuvo que probarlos y nos toca pasar esa prueba para decir, pasamos. Tampoco les dijo a qué iba, solo les dijo y les dio la orden. Y así es el Señor, nos da la orden. Señores, tenemos que pasar. Y a nosotros nos dice, vamos a pasar. ¿Que cómo? No lo sabemos. Pero si está la palabra, pasarás, es porque confiamos en Él que vamos a pasar. Oiga, después de semejante hecatombe, después de semejante situación, todos los discípulos quedaron así, sorprendidos, con la boca abierta, a veces cuando uno se sorprende. Y cuando ellos se sorprendieron, dijeron, esta faceta nunca la hemos conocido en Jesús. Pararse y detener la tempestad con una orden, levantando la mano y deteniéndose todo. Ellos lo conocieron en la faceta de predicador y una que otra sanidad que ellos vieron, eso fue todo lo que vieron. Pero cuando vieron esa situación que fue capaz de detener aún el clima, detener los vientos, detener la mar, dice la palabra, ellos temieron, se asustaron, tuvieron temor y dijeron, ¿y quién es este? ¿Cómo es posible? Pero ese temor fue un temor reverente, de entender que Jesús es todopoderoso. Gracias, que Jesús es ¿qué? Todopoderoso y que tiene control sobre la naturaleza, sobre los demonios y sobre todo. Cristo tiene el poder y tiene el control de todo. Lo que pasa es que los que no tenemos el control, ¿quiénes somos? Nosotros. Para concluir este corto mensaje, quiero que miremos lo siguiente. El mensaje se llama pasarás. Pasarás al otro lado.
vamos a pasar de esta dificultad que se ha levantado y que pareciera ser que está tan larga. Vamos a pasar, hermanos. Vamos a pasar de esta crisis financiera o difícil. Vamos a pasar. No sé cómo, mis hermanos. No sé cómo se han levantado estos vientos que nos tocan a nosotros, aunque seamos ministros, pastores, pero que se levantan fuertes vientos. ¿Cómo vamos a pasar la tormenta? Si confiamos en el Señor, porque pasar es una transición, es un cambio. Vamos a pasar de menos a más. Dice la palabra que nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos a transicionar. Es decir, que de esta vamos a salir, vamos a pasar. Pero también entendamos que pasar es entender que habrán oposiciones, pero sabremos que vamos a llegar a puerto seguro porque Él lo ha prometido y nos ha dicho: pasarás, pasarás. Y también, mis amados hermanos, entendamos que al pasar vamos a crecer y vamos a creer, y nuestra fe tendrá que ser aumentada, porque el que está con nosotros pelea con nosotros. Allí dice la palabra que Él se levantó y lo hizo por sus discípulos. ¿Y cuántas veces no lo hace el Señor por nosotros? Y creo que después de esta lección, ¿qué cree que los discípulos aprendieron? No. Uno diría: no, uno aprendió la lección. No, ahora sí. Y entonces el Señor Jesús en una próxima los mandó a ellos y les dijo: yo ya voy, ¿cierto? Los mandó en otra barca y otra vez se levantó la ola terribles, pero ya no estaba Jesús. Y ahí sí gritaron: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Se levantó, qué tremenda ola, y ellos ahí sí se asustaron. Y de un momento a otro dice que en medio de la tempestad de las olas, el Señor Jesús venía caminando sobre el mar, sobre el agua. Y todos se quedaron sorprendidos diciendo, y en lugar de pensar que era el Señor Jesús, ¿sabe qué gritaron? ¡Fantasma! ¡Un fantasma! Y les dijo: cállense, no, que soy yo. Porque así somos. Y el Señor nos dice: tranquilos, es que soy yo. Y uno de los discípulos dijo: uy, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Uno que tuvo fe, ninguno más. Y este se arriesgó y más sin embargo trató de pasar el examen, pero se rajó a mitad de camino. Porque dice la palabra que cuando iba caminando Pedro caminó sobre las aguas. El único de todos los discípulos que le creyó al Señor en un momento, porque así pasa. A veces nos dan esos arrancones de fe, pero a mitad del camino dice: hola, ¿y será cierto esto? ¿Será verdad? ¿Será verdad que estoy caminando? Hermano, y se hundió. Pero el Señor no estuvo para criticarlo, sí lo regañó y le jaló las orejas. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero le dio la mano y lo sacó. Y lo sacó. No, a veces no aprendemos la lección, sino con el paso del tiempo, hasta que no confiemos y hagamos como lo que dice allí en esa boya: estemos anclados y agarrados en la roca que es Cristo Jesús, y nada nos moverá. El hombre prudente su casa edificó en la roca. Y vinieron los vientos, y vinieron las tempestades, y su casa nunca cayó. Pero el hombre necio, que su casa edificó en la arena, vinieron vientos, y vinieron tempestades, y su casa se acabó. Yo pienso, mis amados hermanos, que estamos en una posición de ser sabios y arraigarnos en lo que es, en la roca que es Cristo, arraigarnos en la verdad, arraigarnos en Cristo Jesús. Y aunque vengan estas tormentas, nada ni nadie nos hará separar del amor que es en Cristo Jesús. Una conclusión final: el Señor nos sacará de la tempestad. Amén, gracias. El Señor nos sacará de la tempestad que estamos. Hoy con sus brazos nos guiará a encontrar una salida. Dios no pondrá más carga de la que podamos soportar. Todos podemos gozar de esta paz si estamos en Él. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Jesús en su palabra nos enseña que los problemas
que las aflicciones, estas vendrían, pero que de todas ellas el Señor nos librará. Hermano, hermana, si estás pasando por algún problema, no te desanimes. El Señor está a tu lado para ayudarte. Levántate, levanta tu voz en oración y Él vendrá a socorrerte, porque de cierto pasarás. De cierto pasarás. Cierre sus ojos, incline su rostro, porque de cierto pasarás. Padre Celestial, gracias te damos, porque aunque se ha levantado una tempestad la cual no habíamos esperado, no habíamos planeado, que para muchos las estadísticas dicen que vendrán cosas difíciles, para muchos las noticias de las enfermedades que acosan, que agotan a la humanidad, son el pan de cada día. Y muchos de nosotros pareciera ser que estuviésemos como los discípulos, desesperados y angustiados. Y hoy clamamos a ti, Señor, y tú te levantarás a favor de nosotros. Y creemos, Señor, en fe, que esa tempestad y ese viento y esa mar serán calmados en el nombre de Jesús, porque tú has dado la autoridad, Señor. Y tú, Señor, puedes y tienes dominio de todo. Esa enfermedad no será para muerte, esa dificultad no será para muerte. Tú nos ayudarás, Señor, y tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti prosperare. Gracias por guardarnos, gracias por prosperarnos, gracias por dirigirnos y gracias, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra fe. Padre, estamos pasando por la prueba, sí, Señor. Y la prueba es más difícil aún que la misma lección. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos levantemos, Señor, en fe y que creamos que vamos a pasar al otro lado y pasaremos confiados con nuestra familia en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ore por su familia, ore por su casa. Dígale, Señor, quiero que mi casa sea bendecida, Dios. Que en mi casa, Señor, no haya, Dios, desconfianza, no haya, Señor, tormenta.